Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos con un tema, fundamental en ingeniería de procesos, las tuberías. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo se representan en esos diagramas, los P, N y D. Ya saben, los diagramas de tuberías e instrumentación. Tenemos aquí la documentación técnica, así que la misión es descifrar qué onda con tantas líneas, símbolos y códigos. ¿Listos? Absolutamente. Entender estos diagramas es básico. Son como el idioma universal en las plantas, ¿no? Para diseño, operación, mantenimiento y, súper importante, la seguridad. ¡Claro! Si entiendes cómo está dibujada una tubería, ya entiendes una buena parte del flujo del proceso. Ok, empecemos por lo más básico. Las tuberías, los pipes, son la forma más común de mover fluidos. Hablamos de líquidos, vapores, gases, incluso sólidos que fluyen de un punto A a un punto B. Correcto. Son la opción, digamos, por defecto. Pero ojo, no son las únicas. También están los tubes, que son más pequeños a lo mejor para flujos chiquitos o alta presión. Ah, ok. Luego tienes mangueras, que son flexibles, claro. Ductos más bien para gases a baja presión, como el aire acondicionado o la ventilación. Y hasta canales o zanjas abiertas a veces para agua de lluvia, cosas no peligrosas. Y mencionan hasta rampas y sistemas para mover sólidos a granel. O sea, imagínate mover polvos o pedazos de material. Eso debe ser todo un reto aparte. Sí, totalmente. Pero bueno, hoy nos enfocamos en las tuberías. Las rígidas, por así decirlo. Va. Lo interesante es que cada uno de estos conductores se adapta a un servicio, a una necesidad específica. La elección depende de qué mueves, cuánto, a qué presión, a qué temperatura. Mover sólidos, como dices, pues es otro boleto comparado con mover gas por una tubería cerrada. Claro, tiene sentido. Ahora, vámonos al diagrama, al PID. ¿Cómo distinguimos una tubería? Lo primero, es la línea misma, ¿no? El símbolo. Exacto. Una línea gruesa, me dices, es para una tubería primaria, la del proceso principal. Y una línea delgadita es para las secundarias, como servicios auxiliares. Justo. Como vapor, agua de enfriamiento, aire de instrumentos. Esa diferencia de grosor ya te da una pista de la importancia de esa línea en el proceso. Ok. Y luego están las flechas. Normalmente te indican para dónde va el flujo, ¿no? La dirección. Sí, una flechita que te dice va para allá. Eso, a la entrada de un equipo, si da una vuelta. Pero a ver, aquí dice que no siempre se ponen esas flechas, que a veces se omiten, por ejemplo, justo antes de una válvula o un instrumento, o en esos bucles chiquitos de bypass. ¿Por qué? Bueno, se supone que ahí la dirección es como obvia. O en el caso de algunos bypass, fíjate que hasta podría invertirse el flujo temporalmente, para alguna operación especial. Ah, mira. Además hay líneas que de plano se diseñan para flujo bidireccional. O sea que el fluido puede ir para un lado en una fase y para el otro en otra fase. Por ejemplo, durante una limpieza o una regeneración de algo. El diagrama tiene que mostrar esa posibilidad. Entendido. Entonces, tipo de línea y flechas, o la falta de ellas. ¿Qué más? El segundo identificador clave. La etiqueta de la tubería, el famoso pipe tag. Ese mero. En teoría, cada pedacito de tubería lleva una etiqueta única. Algo como, a ver el ejemplo, PW-04-210-AQ2-4 pulgadas-ST. Suena complicado. Parece, pero es pura información codificada. Esencial. Ahora, ¿de verdad se etiqueta cada milímetro de tubo? Pues, generalmente sí, pero hay excepciones lógicas. ¿Cómo cuáles? Tramos muy cortitos. Imagina la tubería que va de una válvula de drenaje a la brida ciega, o un bypass chiquito alrededor de una válvula de control. A veces, para no saturar el dibujo, esos tramitos no se etiquetan. ¿Y eso no causa problemas, si no tiene etiqueta? Pues sí puede tener implicaciones, sobre todo para la documentación y el control. Piensa en las pruebas hidrostáticas, las que se hacen antes de arrancar. Cada línea que pruebas tiene que estar bien documentada. Si un tramo no tiene etiqueta, pues es más difícil incluirlo formalmente. Ya veo. Pero por otro lado, si etiquetas hasta el tramo más insignificante, también puede ser contraproducente, porque a veces cada línea etiquetada requiere su propio paquete de pruebas y documentación, y eso encarece la cosa innecesariamente. Hay que buscar un balance práctico. Tiene lógica, sí. ¿Y dónde pone la etiqueta en el diagrama? ¿En cada curva?
No, ¿qué van? Normalmente se pone completa una sola vez al principio de la línea, en esa hoja del PAID. No se repita cada rato. Ok. Y si la tubería sigue en otra hoja, en otro plano, entonces se usan unos símbolos especiales, los conectores fuera de página, los OPC. Son como unas flechitas que te dicen esta línea sigue en el plano tal o viene del plano cual. Así puedes seguir el flujo por todo el proyecto, aunque sean un montón de planos. Perfecto. A ver, ahora sí descifremos la etiqueta esa. PW-0421-AQ2-4ST. ¿Qué nos dice? Suele empezar con un código de área o de proyecto, ¿no? Para saber dónde estamos en la planta. Exacto. Y luego un acrónimo del fluido, del commodity. PW podría ser Process Water, agua de proceso. NG, Natural Gas. FW, Fire Water, agua contra incendios. Ah, ok. Una clave rápida del contenido. Muy útil, sí. Pero quizá la parte más crítica de la etiqueta es lo que sigue. El código de especificación de tubería, el pipe spec. En el ejemplo sería ese AQ2. Eso es, como decíamos, el ADN de la tubería. ¿El ADN? A ver, explícame eso. ¿Qué define? MOF define todo lo constructivo, el material, si es acero al carbón, inoxidable, alguna aleación especial, la clase de presión, o sea, cuánto aguanta, la resistencia a la corrosión, el tipo de uniones, si va soldada, con bridas, el espesor de la pared. ¡Wow! Básicamente, te dice cómo se tiene que fabricar e instalar esa tubería para que maneje el fluido de forma segura en las condiciones que se esperan. Y ese código AQ2 te manda un documento mucho más detallado, la especificación de tubería como tal. ¿Y cómo saben cuál es la especificación correcta? ¿Cómo la eligen? Esa es chamba del diseñador. Tiene que ver cuáles son las condiciones más severas que va a experimentar esa línea. ¿Qué fluido lleva? Si es corrosivo, cuál es la temperatura máxima, la mínima, la presión máxima. Y con base en eso, selecciona la especificación adecuada. Suena súper importante. Lo es. Elegir mal la especificación, híjole, puede ser desde una fuga hasta una falla fea catastrófica. Es una de las decisiones clave para la seguridad y la vida útil de la planta. Y a veces, el reto es que en las etapas tempranas del diseño, chance esa especificación todavía no está definida al 100. Entiendo, es crítico. Volviendo al ejemplo, PW04210AQ2-4ST. Después del pipe spec AQ2 viene el tamaño. 4 pulgadas. Dijiste que es NPS, Nominal Pipe Size. Eso es. Y lo curioso es que no siempre es el diámetro real en pulgadas, ¿verdad? Sobre todo en tubos pequeños. Exacto. Es una designación estándar, una convención histórica que hay que conocer. No es el diámetro interior ni el exterior necesariamente. Ok. Luego, el 210 sería un número de secuencia único para diferenciar esta línea de otras parecidas en la misma zona. Correcto. Para identificarla sin pierde. Y al final puede haber info extra, como del aislamiento. El ST podría ser Steam Tracing, o sea, que lleva un tubito de vapor pegado para mantenerla caliente. O podría indicar el tipo y espesor del aislamiento térmico, ya sea para conservar calor o para proteger a la gente de quemaduras. Efectivamente. Toda esa información vital compactada en esa etiqueta. Es un sistema denso, pero muy eficiente ya que le agarras la onda. Muy bien. Hablemos ahora de las fronteras. No muros físicos, sino límites que cruzan las tuberías en los PNIDs. Mencionan el límite de batería, Battery Limit. ¿Eso qué es? El borde de la planta, ándale algo así, define el alcance de una unidad de proceso completa, o a veces de todo el proyecto. Es como decir, hasta aquí llega mi responsabilidad, o hasta aquí llega esta unidad. Ok. ¿Y también hay límites de área para dividir la planta en zonas? Y límites de edificios, si la tubería entra o sale de una nave, por ejemplo. Exacto. Lo de edificio es importante porque lo que queda afuera chance necesita más protección contra el sol, la lluvia, que lo que está adentro. Claro. También hablan de límites de división de trabajo. Eso suena cosa de contratos, ¿no? Para saber qué compañía hace qué parte. Justo. En proyectos grandes es fundamental saber dónde termina la chamba de uno y empieza la del otro. Y hasta hay límites entre lo que va enterrado y lo que va en superficie. Que también tendrá sus implicaciones, supongo. Claro.
Las tuberías enterradas quizá necesiten recubrimientos especiales contra la corrosión del suelo, cosas así. Todos estos límites son importantes para la logística, las responsabilidades y a veces por temas técnicos. Y dentro de estos límites, mencionas uno muy técnico, el spec break, cambio de especificación. Un punto donde la tubería cambia de ADN, como decías. ¿Por qué pasaría eso? Pasa cuando las condiciones del proceso cambian fuerte a lo largo de la línea. Imagina que el fluido se enfría o se calienta un montón, o que la presión sube o baja drásticamente. Después de una bomba o una válvula. Por ejemplo, o si cambia la composición y se vuelve más corrosivo o menos. Si las condiciones cambian tanto, puede que la especificación original ya no sea la adecuada, chances insegura o al revés, chances demasiado cara para las nuevas condiciones, más suaves. Ah, claro. Y entonces se define un punto de cambio a una especificación más apropiada para ese nuevo tramo. Es un punto de optimización y seguridad. ¿Y dónde se hace físicamente ese cambio? ¿Justo donde cambian las condiciones? Es una buena pregunta. La ubicación es importante. La práctica común es hacer la unión física, la soldadura, la brida, justo en el lado donde aplica la especificación menos resistente o más barata. Ok, pero a veces por seguridad o por simplicidad constructiva, se decide extender la especificación más robusta un poquito más allá del punto exacto del cambio de condiciones, como un margen extra, digamos. Entendido, como una precaución. Vale, ahora volvamos al flujo. El chiste es mover el fluido. Normalmente, de más presión a menos presión, ¿no? Esa es la idea general, sí. Pero, ¿y si hay riesgo de que el flujo se vaya para atrás? ¿De que se invierta? Eso es un problema real. Claro que sí. El flujo inverso puede ser un problemón. Puede contaminar otros sistemas, dañar equipos que no están diseñados para eso, o crear condiciones inseguras. Si existe ese riesgo, es obligatorio poner algo para evitarlo. Sistemas antirretorno. ¿Y cómo son esos sistemas? ¿Qué se usa? Hay varias estrategias. La más simple, conceptualmente, es un air gap, un espacio de aire, una desconexión física, pero no siempre se puede aplicar. No me imagino cómo en una tubería cerrada. Exacto. Lo más común son dispositivos mecánicos. Las válvulas check o de retención. Son válvulas que solo dejan pasar el fluido en un sentido. Si intenta ir para atrás, se cierran solitas. Ah, ok. Para cosas más críticas, como el agua potable, se usan unos conjuntos ya certificados, que traen doble válvula check y sistemas de venteo intermedio, para máxima seguridad. A veces, si el riesgo es alto, se ponen 2 o más válvulas check una tras otra, en serie. Vale, varias opciones. Y además de evitar que se regrese, pues hay que asegurar que llegue, ¿no? Que haya presión suficiente en el destino. Fundamental. Y los arreglos pueden ser sencillos, de A a B, o más complejos, con varias fuentes que alimentan un tubo principal, un cabezal o una línea que se divide para ir a varios lugares. Exacto. Y hablando de dividir el flujo, a veces se busca que la división sea pareja, equitativa entre varias ramas. Se habla de tubería simétrica, aunque lograr una división perfecta en la práctica tiene su truco. Me imagino. Oye, pasemos a la ruta física. El PNID no te dice exactamente por dónde va el tubo en 3D, ¿verdad? No te da la ruta exacta, para eso están otros planos, los isométricos o los de arreglo general. Pero el PNID sí define requerimientos clave de cómo debe ir esa ruta. ¿Cómo qué? Uno fundamental es la pendiente, el slope. Ah, que vaya de bajadita. Exacto. Esencial si llevas líquidos por gravedad, para que fluyan. Y también es súper importante en líneas de vapor. ¿En vapor también? ¿Por qué? Porque el vapor, al enfriarse un poco, condensa, forma agua, y esa agua tiene que poder drenar hacia puntos bajos. Si se acumula en la línea de vapor, puede causar problemas serios, como el golpe de ariete, que son como martillazos de presión que pueden dañar todo. Órale, no sabía eso. Y relacionado con esto, mencionan requerimientos de sin bolsas de líquido y sin bolsas de gas. ¿Qué es eso? Quiere decir que la ruta debe evitar puntos bajos en líneas de gas o vapor, donde se podría juntar líquido. Y al revés, evitar puntos altos en líneas de líquido, donde podría quedar atrapado gas o vapor. Como burbujas que no pueden salir. Justo. Esas bolsas pueden afectar el flujo o el funcionamiento de instrumentos o equipos. Hay otros requisitos de ruta también, como asegurar que la línea se pueda drenar por completo si es necesario, free draining, o mantener tramos rectos de cierta longitud antes y después de los medidores de flujo para que midan bien.
¡Cuántos detalles! Ahora, algo que quizá no pensamos. ¿Las tuberías se mueven? Sí, y bastante a veces, ¿Por qué? por la temperatura. Principalmente por la expansión y contracción térmica. Si una tubería se calienta mucho, se alarga. Si se enfría, se acorta. Y si está conectada a equipos que vibran, como bombas o compresores, pues también se mueve por la vibración. ¿Y eso no las rompa? Podría, si no se considera en el diseño. Ese movimiento, si no se acomoda, genera tensiones enormes en el material, lo fatiga y puede causar fugas o roturas. ¿Y cómo se maneja? Para la expansión térmica se usan los bucles de expansión. Son, básicamente, curvas o codos adicionales que le dan flexibilidad a la tubería para que pueda crecer, sin esforzarse. Para la vibración o movimientos diferentes entre equipos, a veces se usan conexiones flexibles, como mangueras metálicas especiales o juntas de expansión, aunque estas a veces requieren más ojo, más mantenimiento. Ok. Otro reto. Cuando no llevas solo líquido o solo gas, sino una mezcla, flujo bifásico le llaman, líquido y gas juntos. Gas con gotitas de líquido o hasta sólidos mezclados con líquido. Eso suena a pesadilla. Y lo puede ser, ¿eh? El flujo bifásico es inestable por naturaleza. Si tienes líquido y gas, se pueden formar slugs, ¿Slugs? como babosas. Haz de cuenta, son como grandes burbujas de gas o tapones de líquido, que viajan de forma intermitente por la tubería, y eso causa vibraciones, golpes de presión o un relajo. ¡Ay, nanita! Y si es gas con gotas de líquido, esas gotas pueden erosionar los tubos o los equipos, o simplemente necesitas quitarlas del gas. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se lidia con eso? Pues hay varias técnicas. Puedes diseñar la tubería y los soportes para que aguanten los slugs. Puedes usar equipos separadores para quitar el líquido del gas o viceversa. En líneas de vapor se usan trampas de vapor para sacar el condensado. A veces se calienta la tubería por fuera, tracing, para evitar que el vapor condense. ¿Y si es sólido con líquido, como lodo o algo así? Ahí el problema suele ser proteger los equipos que vienen después, como bombas o válvulas, para que no se dañen con las partículas sólidas. Se usan filtros, strainers, para atrapar esos sólidos. Ok, entiendo. Cambiando un poco de tema, hay tuberías especiales. Mencionan las de doble pared. ¿Para qué sirven? Tienen principalmente dos usos. Uno es el encamisado o jacketing. Haz de cuenta que tienes un tubo dentro de otro. Por el espacio entre los dos hace circular un fluido caliente como vapor o uno frío. Para calentar o enfriarlo de adentro. Exacto. Para controlar la temperatura del fluido principal que va por el tubo interior. Es muy útil para cosas que se solidifican si se enfrían, como el azufre fundido o algunos aceites pesados. Ah, ya. ¿Y el otro uso? Contención secundaria. Ahí el tubo exterior funciona como una barrera de seguridad. Si el tubo interior falla por una fuga o algo, el fluido peligroso queda contenido en el espacio anular. Es por seguridad sobre todo con fluidos muy tóxicos o peligrosos. Tiene mucho sentido. Oye, y también vemos arreglos súper comunes en los P&ADs, los bypasses, por ejemplo, alrededor de equipos. Sí, esos son de cajón. Permiten desviar el flujo para poder darle mantenimiento a un equipo sin parar todo, ¿verdad? Justo para eso son. Clave para que la planta pueda seguir operando mientras reparas algo. Otro arreglo muy común es la recirculación. Regresar parte de lo que sale. Sí, parte del fluido que sale de un equipo se regresa a la entrada del mismo. Se usa para controlar alguna variable del proceso, para asegurar un flujo mínimo en bombas y que no se dañen, o a veces para mejorar la eficiencia de algo. Interesante. Y también cómo conectas las unidades. En serie, el flujo pasa por una y luego por la otra. O en paralelo, el flujo se divide y pasa por varias a la vez. Exacto. Las unidades en paralelo te sirven para aumentar la capacidad total o para tener redundancia. O sea, si una falla o está en mantenimiento, la otra puede seguir jalando. Claro, muy útil. Y bueno, una tubería no es solo el tubo pelón, necesita accesorios, los fittings. Uno muy común son los reductores o ampliadores, para cambiar de diámetro. Mencionan que pueden ser concéntricos o excéntricos. ¿Cuál es la diferencia y por qué importa? Ah, aquí hay un detalle práctico súper importante. Los concéntricos son simétricos, como un cono perfecto. Son los más comunes y baratos. Ok. Pero los excéntricos tienen un lado plano, y el más usado es el excéntrico con fondo plano, el FOB, Flat on Bottom. Este se usa típicamente en la línea de succión de las bombas.
En la succión, ¿por qué ahí específicamente? Fíjate, es para evitar que se formen bolsas de aire o de vapor en la parte de arriba de la tubería, justo antes de que el fluido entre a la bomba. Si usaras uno concéntrico, al reducir el diámetro, se crearía un punto alto arriba. Ah, ya veo. Y ahí se podrían acumular burbujas. Si esas burbujas entran a la bomba, pueden causar cavitación que es muy dañina. Con el excéntrico de fondo plano, la parte de arriba de la tubería se mantiene nivelada, y si hay alguna burbuja, puede seguir su camino o ser venteada más fácilmente. ¡Qué detalle! Basado pura geometría para evitar un problema grave. ¡Wow! Sí, es de esos trucos de diseño basados en la experiencia. También están las conexiones de 3 vías. Las T's normales, T's reducidas, si una salida es más chica, y los outlets, que son como unos accesorios que se sueldan al tubo principal para sacar una derivación. La elección entre ellos pues dependerá del tamaño, la presión, el costo. Sí, son decisiones ya más de detalle de diseño y de lo que diga la especificación de tubería. ¿Y cómo terminan las tuberías? Pueden terminar soldadas a otra cosa, unidas con bridas. Que las bridas son esas como donas con hoyos para tornillos, ¿no? Que permiten desarmar. Esas meras. O pueden terminar cerradas, con un tapón o una brida ciega, sin hoyo. La elección depende de si necesitas acceso para limpiar, para mantenimiento, etc. Exacto. Las bridas son típicas para conectar a equipos o válvulas que sabes que eventualmente vas a tener que quitar o reemplazar. Y ya casi para terminar con los componentes, mencionan los elementos especiales, o SPs, Specialty Items. ¿Qué son? Son cosas que van en la línea de tubería, pero que no son ni tubo, ni un accesorio estándar, codo, T, reductor, ni una válvula común, ni un instrumento típico. Son piezas especiales. ¿Cómo qué? Cualquier cosa así medio fuera de lo común que necesitas comprar aparte y rastrear de forma individual, se marca en el P&E ID como un SP, con su propio número de identificación. Y sus detalles técnicos estarán en otro documento, una hoja de datos. Entendido. Oye, ya para ir cerrando, hay otras consideraciones interesantes. Por ejemplo, a veces se debate si poner un instrumento chiquito, como un manómetro, directamente en la línea principal o en una derivación, un tubito aparte. Sí, es una decisión de diseño. Ponerlo en una derivación puede ahorrar dinero si la línea principal es muy grande o de un material muy caro, porque solo necesitas el material caro para el tubito de la derivación. Pero, pues añade más conexiones, más posibles puntos de fuga. Claro, son pros y contras, decisiones con impacto económico y de mantenimiento. Exacto. Otro concepto que mencionan es fusionar tuberías, o sea, usar la misma línea física para llevar diferentes fluidos en diferentes momentos. Se documenta con notas en el P&ID para no dibujar dos líneas separadas. Simplifica el dibujo, pero requiere que la operación sea muy clara para no mezclar cosas que no debes. Hay que tener cuidado ahí. Mucho. Y algo fundamental, pensar siempre en todo el ciclo de vida. El P&ID no es solo un plano para construir la planta y ya. Es una herramienta viva, súper útil para la operación diaria, para planear el mantenimiento, para analizar la seguridad, para futuras modificaciones. Todas las decisiones que tomas al diseñar con esas líneas y símbolos tienen impacto a largo plazo. Sin duda. Un diseño que se ve muy bonito en el papel, pero que es imposible de operar o mantener de forma segura y eficiente, pues no sirve. Y bueno, no olvidar que, aunque hablamos mucho de tuberías para fluidos, muchas plantas también manejan sólidos a granel. Cierto, los polvos, granos. Exacto. Y usan otros sistemas. Transporte neumático con aire, bandas transportadoras, elevadores, que muchas veces interactúan con los sistemas de tuberías. Es todo un mundo interconectado. Bueno, pues qué recorrido. Empezamos con una simple línea en un papel y terminamos hablando de física de fluidos, materiales, seguridad, operación. Queda clarísimo que representar una tubería en un P&ID es muchísimo más que solo dibujar una raya. Es todo un lenguaje. Definitivamente. Es la infraestructura básica, las venas y arterias de la planta. Totalmente. Y fíjate, aquí una reflexión final. Si le dedicamos tanto esfuerzo a definir con precisión cada tubo, cada conexión, cada material en un diagrama que es estático, que es una foto, ¿qué interacciones o comportamientos que no anticipamos podrían surgir cuando todos estos sistemas empiezan a funcionar juntos en el mundo real?
con las presiones, las temperaturas, las vibraciones, el desgaste del tiempo, día tras día, año tras año. Ahí yo creo reside la verdadera complejidad y el desafío constante de la ingeniería de procesos. Va mucho más allá de lo que cabe en el papel.